Hoy lo que vamos a ver son los flujos de datos de generación 2 que se llaman, que son la nueva versión de los flujos de datos que vienen con Fabric. ¿Mm? Primero, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Es lo que muestro en la pantalla. Ajá. Bueno, la próxima, pretendemos hacer la próxima, como estamos haciendo dentro de 2 semanas, que sería el jueves 27. Y hablaremos de las canalizaciones. Ajá. Entonces, hoy vamos ahora a comenzar con un resumen de lo que vimos la vez anterior. Siempre lo hacemos así. Lo que vimos la vez anterior hablamos del almacén de datos. Ujú. Algunas cosas que nos habían quedado, hicimos 2 sesiones de almacén de datos. Y luego hablaremos de los flujos, que es todo esto que está acá, de los flujos de datos. ¿Vale? Veremos primero qué diferencias tienen con los flujos actuales, los que ahora se llaman, bueno, desde que salió Fabric se llaman de primera generación, o sea, son los flujos de datos que trabajamos con Power BI. Bueno, ¿qué diferencia tienen estos nuevos flujos de datos o los flujos de datos de Fabric con los anteriores? ¿Qué cosa es la plantilla de exportación? ¿Qué pasa con los destinos de datos y cómo se configuran? Que es una de las diferencias que tiene. Esto también de staging y procesos a gran escala. Ajá. Estos temas lo hablará de ellos Diana, estos primeros temas de acá, estos primeros temas, y luego yo hablaré de lo que es la copia rápida y el centro de supervisión. Todas estas cosas son nuevas en los flujos de datos de Gendo. Y terminaremos haciendo lo que hacemos en todo, que es hacer como una tarjeta, una ficha. Dibujamos ahí en un diagrama eh, lo que estamos viendo. En este caso, un diagramita que describa los flujos de datos de generación 2. Vale, entonces, vamos allá. ¿Qué vimos en la clase anterior? En la sesión anterior. Vale, bueno, hablamos de almacén. Fue una segunda parte donde vimos algunas cosas adicionales del almacén. Lo primero que vimos fue las transacciones. Recuerden que el almacén de datos se comporta más o menos como un servidor de base de datos. Ajá. O sea, trata de que sea lo más eh, similar posible a SQL Server, aunque todavía hay muchas diferencias, sobre todo por el soporte que tiene, que son los ficheros Delta. Bueno, entonces, una de las cosas que tiene son las transacciones, pero de transacciones solo tiene el nivel de aislamiento este snapshot, que eso tenía determinadas implicaciones que vimos en la clase pasada. En la clase pasada también vimos mirroring, que es algo muy interesante, que es una replicación que se hace, que sería similar a lo que hacemos en el lago de datos, en el lakehouse, con los accesos directos. Pero en este caso es cuando necesitamos acceder a datos que no están directamente accesibles en ficheros, sino a datos que están dentro de una base de datos, de un sistema base de datos. Entonces, eh, lo que se configura es esta replicación que una vez que se configura, se actualiza automáticamente los datos. Los datos se copian hacia acá, hacia un almacén de datos específico que se hace específico para cada origen de datos con el que se haga un mirroring y se copia, lo que se hace es traer los datos y transformarlos en ficheros en este formato Delta. La copia es en un solo sentido, desde el origen hacia acá, hacia este almacén que tenemos en Fabric. El otro tema que vimos es esto interesantísimo, que también viene dado por el soporte en el formato este Delta, ajá, que es la posibilidad de viajar en el tiempo. Esa posibilidad de viajar en el tiempo es una característica propia de Delta, pero aquí en el almacén se puede hacer a través de consultas SQL, que es muy interesante. Con una consulta SQL, como la que se muestra aquí, así poniendo esto option, etcétera, se puede hacer. Aquí lo importante es que por ahora, al menos, hay un periodo de retención. En cualquier viaje en el tiempo que hagamos aquí en el almacén de datos, hay un periodo de retención de hasta 7 días. O sea, podemos buscar datos que hayan sido cambiados, modificados, etcétera, hasta 7 días atrás. Más allá no es posible.
Con esto vimos algo también, que además de viajar en el tiempo, hacer consultas de viajar en el tiempo, se podía hacer clonar una tabla con un sistema parecido. Y lo último que vimos es que se pueden hacer lo que serían backup y restore, ¿no? O sea, restaurar, hacer copias periódicas de los datos y después hacer restaurar. El sistema hace copia cada 8 horas de los datos automáticamente y uno como usuario puede hacer copia de los datos cada vez que lo desee. Esto tiene una pega en este momento, que las operaciones, cualquier operación que uno quiera hacer de restauración, ya sea guardar los datos o restaurarlos, hay que hacerlo a través de la API. No hay una interfaz usuario en este momento en Fabric que lo permita hacer. Hay que hacerlo a través de la API utilizando algunas herramientas. Hicimos un ejemplito con una herramienta que nosotros tenemos en Python. ¿Vale? Bueno, eso fue en esencia lo que vimos en la sesión pasada. Ya vamos a entrar en lo que vamos a ver en esta sesión. Bueno, ¿han trabajado con los flujos de datos en uno? ¿Los conocen? Yo los conocía ya. Vale, perfecto. Entonces, sabrán que los flujos de datos en uno tenían algunas limitaciones para nosotros. Por ejemplo, cuando trabajábamos con varios orígenes de datos y teníamos muchas consultas, pues él tenía que procesar todas esas consultas para poder salir del flujo de datos. Y también que los flujos de datos almacenaban los datos que se procesaban aquí. Esto cambia con los flujos de datos Gen 2, ¿vale? Vamos a empezar por crear un flujo de datos Gen 2. Vamos a entrar al servicio, ¿vale? Estamos en el servicio con una cuenta que tiene un área de trabajo de Fabric, ¿vale? Lo primero que voy a hacer aquí es buscar el área de trabajo. Vamos a buscarla. Fabric, flujos de datos en 2. Este será el área de trabajo con la que vamos a trabajar. Lo único que tiene en este momento es un flujo de datos que veremos más adelante. Nelson nos hablará de la copia rápida. Y lo siguiente voy a hacer voy a cambiar de Power BI a Fabric, ¿vale? Voy a clicar aquí en Data Factory, que es donde encontramos los flujos de datos Gen 2. Y voy a seleccionar crear un nuevo flujo de datos Gen 2. Cuando clicamos sobre el flujo de datos, vean que es muy parecido al G1 si hemos trabajado con él, ¿vale? Y tenemos las opciones de obtener datos. Podemos obtener datos de los orígenes que ya conocemos, pero también podemos traer datos o transformar datos desde Fabric, ¿vale? Aquí dentro de todas las opciones que tenemos, podemos encontrar las opciones de Microsoft Fabric, de donde podemos traer datos. Vean que una de las opciones es el Lakehouse. Hemos trabajado con Lakehouse, también con Almacén. Podemos traer datos de cualquiera de estos. En este caso, vamos a conectarnos a uno de los Lakehouse. Vean que en esta área de trabajo no tenemos ninguno creado, ¿vale? Vamos a darle siguiente. Y aquí nos va a mostrar todas las áreas de trabajo que tenemos y podemos escoger un Lakehouse de alguna de estas áreas, ¿vale? Vamos a ver si encuentro alguno de los que estuvimos trabajando. Había uno que se llamaba Lakehouse. Un minutico. Si no, escogemos este de Fabric 1, 2, 3, ¿vale? Aquí podemos ver que contiene este área de trabajo y aquí en este caso tenemos un almacenamiento. Podemos ver el contenido. Vean que hay una tabla que es municipio. Voy a conectarme a ella. Y aquí podemos ver su contenido y podemos crear una consulta basada
en esta tabla del layout. Bueno, aquí habría transformaciones que hacer. Fíjense que no ha detectado que la primera fila es los encabezados. Aquí podríamos hacer el trabajo que estamos acostumbrados, ¿vale? Primera fila como encabezado. Vale. Podemos también conectarnos a cualquiera de los orígenes. Vamos a dar una base de datos SQL. En este caso, una base de datos SQL que está en Azure. Es pública, podemos utilizarla para hacer prácticas. Tengo aquí las credenciales. La base de datos. Si quieren después se las paso por el chat. Aceptar la conexión. La conexión es básica, usuario y contraseña. Y siguiente. Conectando. Credenciales no válidas. Básica. Faltó una S en la contraseña. Y siguiente. Vale. Siento el inconveniente, finalmente ya tenemos datos a los que podemos conectarnos. Aquí podemos escoger alguna de las tablas. Por ejemplo, podemos traer las órdenes, los clientes y crear. Bien, una diferencia con los flujos en uno sería que yo, para cerrar esto, él tendría que procesar cada uno de los orígenes y entonces podría cerrar. Aquí, sin embargo, fíjense que tenemos este botón, podemos cerrar en cualquier momento. Le digo que sí, me puedo volver al área de trabajo y vean, el flujo está ahí, se ha creado, ¿vale? No hemos perdido nada de lo que hemos hecho, no es esa demora que tienen los flujos de datos en uno. También otra característica que tiene es que podemos cambiar el nombre del flujo aquí dentro de la edición. En este caso, flujo de datos 1 le voy a llamar y aceptar. Aquí me está pidiendo de nuevo las credenciales. Y lo mismo con la base de datos SQL. Y debo tener todavía guardada la contraseña. Copiar el usuario. Y aquí lo tenemos. Y le damos conectar. Nivel de privacidad organizativo, como ya habíamos cogido. Y bueno, tenemos aquí ya nuestros datos. Otra característica que tienen estos flujos es que ellos no van a almacenar los datos, sino que nosotros a cada tabla le podemos definir un destino. Si se fijan bien, aquí tenemos la opción agregar destino y estos son los destinos que tenemos disponibles en este momento. Tenemos la base de datos de Azure SQL, tenemos el Lakehouse, el Azure Data Explorer y los almacenes de datos. En este caso, puedo escoger un Lakehouse, puedo escoger cualquiera de los que tenga en el área de trabajo, el mismo que habíamos visto antes, o cualquier otro. Vamos a buscar, en este caso, Fabric Lakehouse. Tenemos dos Lakehouse, voy a escoger el Lakehouse 1. Podemos ver el contenido de este Lakehouse. Está demorando un poco. Ven aquí las opciones que puedo crear una nueva tabla o
sobre una tabla que ya existe. Me está diciendo que este nombre ya existe en este Lighthouse y por lo tanto lo puedo machar esta tabla con la nueva o cambiarle el nombre. En este caso voy a cambiarle el nombre, voy a llamarle municipio 2 y le damos siguiente. Es decir, que este Lighthouse tendrá dos tablas de municipio, municipio 2 y municipio. Cuando escogemos el destino de los datos, nosotros debemos configurar ese destino. Y por defecto, esto es lo que aparece. Vean que hay una opción que es usar configuración automática, que sería la configuración por defecto, pero detrás de esto hay opciones que tenemos que analizar. Vean que si deshabilitamos la opción, podemos, en lugar de reemplazar los datos que están en esa tabla, que es la opción por defecto, anexar datos a la tabla. Y también opciones acerca del esquema de esa tabla. Cuando nosotros creamos la tabla, ella tiene un esquema, unas columnas, unos tipos de datos, y ese esquema puede ser rígido, que se mantenga siempre el mismo esquema, o puede ser que yo varíe porque añada columnas o quite columnas, y ese esquema sea dinámico y se pueda cambiar. Y estas son las opciones que tendríamos que configurar. También tendríamos que configurar cada columna del origen, cómo se va a convertir en el destino. Tenemos por defecto que utilizar el mismo nombre y el tipo de dato, pero en algunos casos podemos tener problemas. Por ejemplo, aquí nos está avisando de que tenemos un problema. Tenemos un problema con el campo código municipio. ¿Por qué? Porque los layouts no admiten espacio en los nombres de las tablas. Nosotros le podemos decir que corrija estos problemas y vean, ha cambiado el nombre de la columna de código municipio con espacio código-municipio. Y de esta manera ya podemos guardar la configuración que hemos elegido y ya nuestra tabla tiene un destino. No todas las tablas que tenemos en el flujo necesitan un destino. Algunas son tablas intermedias que simplemente nos van a ayudar a crear otras consultas. Finalmente, después que hemos definido el destino de cada una de las tablas que nos interesa, podemos ahora publicar el flujo, ¿vale? La opción publicar, tenemos aquí el botón donde podemos hacerlo en este momento o podemos hacerlo más tarde. Si publicamos el flujo, podemos ver aquí en el área de trabajo nuestro flujo que se está ejecutando en este momento. Podemos ir a ver. Bueno, se demora aquí un poquito el ver la programación de ese flujo y podemos ver que la información que nos da cuando se ejecuta el flujo o cuando falla el flujo es un poco más amplia que la que obtenemos cuando ejecutamos un flujo gen. Vale, otra de las cosas que podemos hacer para la presentación, un minutico. Aquí es crear una plantilla de exportación. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo Gen 1 en un área de trabajo de Power BI y queremos exportar ese flujo hacia un flujo Gen 2. ¿Vale? Estos serían los pasos que debemos seguir. Vamos a ver un ejemplo de un flujo que tenemos en un área de Power BI y cómo podríamos exportarlo y tenerlo en la nueva área de trabajo. Un minutito que me he pasado aquí. Está. Vale, voy a ir buscando el área de trabajo, donde está ese flujo. Vamos a cambiar a Power BI para poder ver todos los flujos. Y aquí va a aparecer, ¿no? Esta área de trabajo tiene un flujo Gen 1, es un área Power BI. Yo voy a abrir el flujo de trabajo, voy a editarlo. Este flujo solamente tiene estas dos tablas. Edito el flujo. Y aquí, en el menú inicio, al final, tenemos la opción compartir y vean, aquí tengo exportar el flujo. Si hacemos clic en este botón, nos va a pedir un nombre.
Le voy a llamar flujo Adventure Word y le voy a dar a aceptar. En este caso se ha creado el flujo y se ha almacenado en la carpeta de descargas. Bien, voy a salir ahora de este flujo. Recuerden lo que vimos. Guardar cambios. No quiero guardar ningún cambio. Cerramos el flujo. Vean todo el trabajo que hay que pasar para cerrar un flujo Gen 1. Vámonos de nuevo a Fabric. Vamos a buscar nuestra área de trabajo. Y vamos a crear un nuevo flujo de datos Gen 2. ¿Vale? En este caso, cuando creamos este flujo, nos va a pedir importar desde una plantilla de Power Query o podemos obtener datos de otras fuentes. En este caso, la opción es importar desde una plantilla de Power Query. Voy a buscar en la carpeta de descarga el paquete que se descargó y lo voy a abrir. Vean que ya automáticamente tenemos las consultas, solo falta configurar la conexión, que sería esta misma base de datos que hemos estado viendo. Editar conexión, necesitamos nombre de usuario, conexión básica, contraseña. Y nivel organizativo. Y nos conectamos. Podemos ver que es muy fácil entonces exportar una plantilla de un flujo Gen 1 a Gen 2 y ya pues asignarle a cada una de las consultas el destino que queramos y publicar o no este flujo. En este caso no lo voy a publicar, simplemente voy a salir. Vean cuán sencillo es respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Bien. Volvemos aquí. La presentación. Importante recalcar los destinos que tenemos en este momento para los flujos de datos. Una base de datos Azure SQL, un Lakehouse, que es lo que hemos visto, una base de datos Custo KQL y un almacén de datos. ¿Está bien? Para el almacén más o menos sería lo que ya hemos visto hasta aquí. Aquí recalcar la configuración del destino de los datos. Bien. Y esta parte que es muy importante, el staging y el proceso a gran escala. Cuando nosotros creamos un flujo de trabajo, se crean un lakehouse y un warehouse, un almacén, inherentes a ese flujo. Y el almacén y el procesador lo podemos utilizar en dependencia de nuestras necesidades. Y si no lo necesitamos, lo podemos deshabilitar. Tenemos el origen SQL, que es el que hemos estado probando. Hemos creado un flujo y hemos enviado los datos al destino. Si no ha habido grandes transformaciones y no les requerimos de almacenar esos datos por ninguna razón, pues simplemente no hacemos uso del almacenamiento y el procesador, ¿vale? El staging computer. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando el volumen de datos sean muy altos o cuando tenga que hacer transformaciones muy complejas que requieran de la potencia del motor. Sería utilizar el camino o no utilizarlo, ¿vale? Nosotros decidimos, o de acuerdo a nuestras necesidades, si necesitamos utilizar el almacenamiento o no. Y bueno, dejo a Nelson que viene con la copia rápida. Vale, a ver, un momento, antes de ir con la copia rápida, quiero mostrar una cosa, ¿vale? Aquí en lo que estaba comentando Diana, yo voy a abrir el Dataflow 1, por ejemplo, el que ella hizo. Esto que estaba comentando ella, de que tenemos detrás de los flujos de datos en dos, tenemos un lakehouse y un almacén. El lakehouse sirve para hacer un almacenamiento temporal, un staging que se llama, de los datos
cuando estamos trabajando en una consulta. Y el almacén sirve para hacer procesamiento cuando estamos haciendo transformaciones un poco complicadas en esa consulta. Ahora, ella comentaba que nosotros podíamos desactivar esa configuración. ¿Y cómo lo hacemos? Que es lo que yo quiero mostrar aquí. Para eso he entrado a este flujo de datos que había creado Diana anteriormente. Bueno, nos paramos en una consulta. Por ejemplo, yo ahora estoy aquí en la consulta Sales. Hago clic derecho y aquí tengo una opción que se llama habilitar el almacenamiento provisional. Esa opción se parece mucho a la que tenemos en los flujos de datos Gen 1, o sea, a los flujos de datos de Gen Query, pero no es la misma, es totalmente diferente. En los flujos de datos de Power BI, en los flujos de datos Gen 1, la opción similar lo que sirve es para cargar esa tabla en el modelo o no. Aquí tiene un significado completamente diferente. Y precisamente es la que deshabilita la opción de utilizar tanto el Lakehouse como el Warehouse. O sea, en este momento, esta consulta Sales que carga los datos desde un servidor de SQL que está en Azure hacia un destino. Bueno, en este caso no tiene configurado ningún destino. Aquí deberíamos configurar un destino. Ajá. Por ejemplo, supongamos que el destino es un Lakehouse. No lo voy a perder el tiempo para. Entonces, esos datos irían directo desde allá hacia acá, haciendo las transformaciones en memoria, pero no se almacenaría en el Lakehouse que hay internamente dentro de los flujos de datos Gen 2, ni tampoco se transformaría con SQL Server. Ajá. Eso en dependencia. Por lo general, la recomendación que hay en este momento es, por lo general, deshabilitarlo y si ves que la consulta es lenta, lo habilitas. Por lo general, cuando vas a transferir datos a un destino, por lo general no hace falta habilitar el almacenamiento provisional. Ajá. Muchos de los problemas que vemos de rendimiento, si tenemos problemas de rendimiento haciendo una consulta aquí, siempre una de las cosas que hay que hacer es venir y cambiar esto, o habilitarlo o deshabilitarlo. Todavía hay cierta incertidumbre, depende mucho de qué tipo de consulta se haga, pero bueno, es un detalle muy importante en los flujos de datos. Repito, esto de habilitar o deshabilitar, que era lo que estaba mostrando ya. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el tema este ahora, el que yo quiero mostrar, que es lo que se llama la copia rápida. Bueno, aquí con los flujos de datos 2 y desde hace un tiempo, hace relativamente poco tiempo, no me acuerdo si son meses o semanas, tenemos esta opción que se llama copia rápida. Ajá, en los flujos de datos. Ahora muestro cómo se hace, voy a mostrarlo con un ejemplo, pero primero comento un poco en qué consiste. Bueno, consiste en que con determinados orígenes de datos, que son estos orígenes que listo aquí, estos orígenes que listo aquí en esta imagen, se puede, a través de una configuración, decirle que cuando se copien datos, lo haga de una manera muy rápida, porque utilizando un motor diferente, que es el mismo motor que utilizan las canalizaciones que veremos en la próxima sesión. Entonces, cuando se activa la opción de copia rápida y se utiliza alguno de estos orígenes de datos, se hace una copia que en efecto es una copia más rápida porque se utiliza un motor específico para hacer copias. Entonces, tienen que cumplirse condiciones. La primera condición, repito, es que sea alguno de estos orígenes. Vamos a tenerlo un momento. Esto es Azure, Data Lake, Storage generación 2, o sea, el almacén de datos, el lago de datos de Azure, o el block storage también de Azure. En este caso serían con ficheros, o las bases de datos esta Azure SQL, una base de datos Azure SQL o PostgreSQL en Azure también. Con estos orígenes de datos, se activa esta opción. En el caso de los ficheros, que serían, si está en un almacén de datos o en un storage, en una cuenta de almacenamiento de Azure, en definitiva, tienen que ser datos CSV o Parquet. Y cumplir con la condición de que sean 100 megabytes o más grandes, para que
a pesar de, o sea, para que se utilice esta función de copia rápida si está activa. O sea, nosotros lo activamos y luego se utilizará si se utiliza uno de estos orígenes y si esos orígenes lo que se trae son ficheros, si los ficheros son mayores de 100 megabytes. ¿Vale? Si son bases de datos, como en el caso de Azure SQL o PostgreSQL, tienen que tener más de 5 millones de filas para que funcione. O sea, si no se cumplieran esas condiciones, de todas formas hay una opción que es esto que se muestra por aquí abajo, que es como obligar a que si es uno de estos orígenes y no se cumplen esas condiciones, de todas formas se trata de hacer la copia rápida. Ahora, esto tiene algunas pegas. La más importante que tiene es que cuando se hace una copia rápida de orígenes de ficheros, que repito, pueden ser CSV o Parquet, bueno, solo se pueden hacer algunas transformaciones luego en la consulta. No se pueden hacer todas las transformaciones que nos brinda Power Query, solo se pueden hacer algunas transformaciones, que son estas que se listan aquí. Combinar archivos, seleccionar columnas, cambiar tipos de datos, etc. Si se quieren hacer, o sea, si se está utilizando la opción de copia rápida con un origen de fichero y se quieren hacer otras transformaciones, entonces lo que hay que hacer es como partir la consulta en dos. Dejar una consulta con la copia rápida, esa consulta habilitar la opción esta de staging, o sea, la opción esta que acabo de mostrar, dejarla habilitada para que se mantenga, para que se guarde ese dato en el lakehouse interno de los flujos de datos y luego crear otra consulta que haga referencia a esta y en esa otra consulta se hacen las otras transformaciones que son las que no están incluidas aquí. Para permitir que funcione la copia rápida, los datos se copian rápidamente y luego que están almacenados internamente en el flujo de datos, entonces se hacen las transformaciones más complicadas. ¿Vale? Esto, repito, esto es con los ficheros. En el caso de la base de datos, si estamos trayendo orígenes utilizando esta opción de copia rápida de bases de datos, repito, de estas dos bases de datos que son las que por ahora se soportan, se puede hacer cualquier transformación que se admita en el origen. O sea, siempre que haya plegado de consulta, siempre que Power Query sea capaz de transformar eso a SQL, no hay problema, se admite cualquier tipo de esa transformación. Si veis que hay transformaciones que no se admiten, entonces lo mismo, que se almacene eso temporalmente en staging y se hace otra consulta haciendo referencia a esto. ¿Vale? Entonces, la utilidad de la copia rápida está, bueno, es eso, que copia los datos muy rápido, más rápido que lo que los copia los flujos de datos sin tener esta opción activa, porque, repito, utiliza otro motor. Yo aquí para mostrar un ejemplo, yo voy a mostrar un ejemplo de cómo se activa, ¿vale? Ahora lo voy a mostrar, pero antes de eso, aquí en el área de trabajo voy a cerrar este flujo que había abierto. Voy a abrir un flujo que tengo preparado aquí, que se llama copia rápida. Un flujo de datos que está aquí en este área de trabajo, que se llama copia rápida. Lo voy a abrir un momento y ahí yo estoy utilizando dos orígenes de datos. Uno que admite copia rápida y otro que no admite copia rápida. ¿Vale? Entonces, ya estoy dentro del flujo. Para configurar la copia rápida, ¿qué yo tengo que hacer? Me vengo aquí a opciones. En opciones. En opciones busco aquí esta que dice escalar. Y en escalar, bueno, la única opción que tengo es esta. Permitir el uso de conectores de copia rápida. Entonces, una vez que yo tengo eso, bueno, yo me conecto a un origen, como por ejemplo aquí, en este que se llama ventas, esta consulta que se llama ventas, el origen que yo me conecté, si vamos aquí al origen, ¿vale? Bueno, por el icono se ve, si nos paramos ahí, aquí se ve que es Azure Data Lake Storage, precisamente uno de los orígenes que admiten. ¿Y qué fue lo que me traje? Bueno, aquí se ve que lo que me traje fueron ficheros CSV. Esos ficheros son grandes y además los estoy combinando para que los datos sean más grandes y entonces se ha activado la copia rápida. ¿Cómo yo puedo saber? Yo puedo mirando por aquí con todas estas información que me dan cuando yo estoy en los pasos de una consulta,
si está activa la copia rápida. Por ejemplo, en este paso donde estoy parado, que es el penúltimo, aquí, si os fijáis bien, porque está un poco pequeño, se puede ver que dice, este paso se evaluará con copia rápida. O sea, está utilizando el motor este, que es otro motor diferente que está creado para hacer copias rápidas. Copia en este caso los ficheros CSV muy rápido, muy rápidamente. ¿Vale? Sin embargo, la otra consulta que tengo aquí, que se llama tickets, si vamos, el origen es un SharePoint, una carpeta SharePoint. Ahí se ve el origen de una carpeta SharePoint. Ajá. Entonces, miren, aquí aquí desde este paso me está diciendo, este origen no es compatible con la copia rápida. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si yo no hago más nada? Bueno, sencillo. Cuando se ejecute este flujo, bueno, las ventas que vienen del origen que admite copia rápida se van a copiar muy rápido, y los tickets que vienen de SharePoint se van a demorar un poco más. ¿Vale? Pero bueno, se va a copiar todo. Pero ¿qué sucede? Hay otra opción por acá que yo, por ejemplo, aquí en la consulta tickets, botón derecho, la voy a mostrar, que es esta que dice aquí, requerir copia rápida. Esta es una opción que, como veis, aquí en esta consulta tickets está activa ahora, porque yo la he activado. Normalmente no está activa. Esta opción entonces dice, mira, esa consulta tienes que tratar de hacerla con copia rápida. Si no puedes lograrlo, porque el origen no lo admite o por cualquier otra causa, entonces aborta la consulta. La consulta da un error. Ajá. Bueno, eso sirve, entre otras cosas, para uno como probar o debuguear si está funcionando la copia rápida. ¿Vale? En este caso, yo la marqué así a propósito para ver los resultados. Yo ahora voy a cerrar este flujo, lo voy a cerrar por aquí para que no se me ejecute, porque lo que quiero mostrar, si yo entro aquí, o sea, regreso aquí en el área de trabajo al flujo, voy aquí a los tres punticos para entrar a la configuración, para mostrar el historial de actualización. O sea, esto sí es igual que los flujos anteriores, pero dentro el historial de actualizaciones tiene más información. Entonces, entre la información que yo tengo, miren, aquí está las veces que yo ejecuté este flujo. Fijaos, yo lo he ejecutado anteriormente 3 veces y miren, esta está en rojo. La que está en primera está en rojo, dio error. Las anteriores, correcto y correcto. ¿Qué sucede? En las anteriores, yo no tenía la otra consulta de los tickets y si se habían ejecutado. Voy a entrar, por ejemplo, a esta ejecución. En esta ejecución me está diciendo cuándo se ejecutó, etcétera, qué ventas se ejecutó. Ajá. Y si yo entro aquí a ventas, fijaos, yo entré a ventas y ahora miren lo que me dice. Me dice motor copy activity. Eso me está indicando que está utilizando la copia rápida. Y ese es lo que decía. Utiliza un motor diferente. Utiliza un motor diferente. ¿Vale? Sin embargo, si ahora regresamos aquí y vamos a este, al que falló, que sería el primero, aquí me está dando un error. Me está dando un error. Y si investigamos un poco más, que nos movemos hacia abajo, bueno, aquí se ve, aquí abajo hay un texto que me dice, hubo un problema al actualizar el flujo de datos, revise la siguiente mensaje de error, corrige el problema. A ver, aquí un momento. Ajá, era aquí abajo, así, aquí, mira. Fast copy is not supported for any of the data source in the... O sea, aquí me está diciendo que para este origen la copia rápida no está soportada. Pero como le puse la opción esa que vimos, que es obligatoria la copia rápida, por eso no lo hizo. ¿Vale? Bueno, eso es para que lo conozcan. Eso es una cosa muy buena que traen los flujos de datos, que repito, se agregó hace poco, no hace tanto, porque para determinados orígenes nos puede ayudar mucho a que mejore la velocidad, que al final el procesamiento LTL demore menos. ¿Vale? Es una cosa muy importante que traen los flujos de datos en 2 que vienen con Fabric.
y muy interesante. Vale. Lo otro que queremos mostrar hoy aquí es esto que se llama el centro de supervisión. Ajá. Que más o menos mostré algo, lo que acabo de mostrar, esto, el registro este que nos deja de la ejecución del flujo de datos. Ajá. Esto también es un poco nuevo. Esta cantidad de detalles no la dan los flujos de datos anteriores. Con los flujos estos de Fabric tenemos más datos. Pero además en Fabric tenemos una opción general que se llama supervisión, donde nosotros podemos ver el historial de todos los flujos de datos que se han ejecutado. Vamos a verlo un momento. O sea, aquí yo estoy mostrando una imagen. Vamos un momento de nuevo al servicio de Power BI. Estoy aquí en la pantalla donde me quedé antes. Y si miramos aquí a la izquierda, en los botones de Fabric, vemos aquí el centro de supervisión, que es este que está acá. Supervisión. Este icono que está acá. Si yo voy ahí, entonces yo aquí puedo ver todo lo que se ha ejecutado. Aquí yo estoy viendo todos los flujos de datos que se han ejecutado. Y me está diciendo correcto, incorrecto, y puedo ver más detalles, etcétera. Y tengo una serie de columnas que me dicen la hora de inicio, la hora de finalización, etcétera. Pero además por aquí arriba yo puedo filtrar, etcétera. De hecho, ahora solo estamos viendo flujo de datos. Pero este centro de supervisión supervisa cualquier tarea que se esté ejecutando en Fabric. Entonces yo puedo venir aquí, tipo de elemento. Yo había filtrado solo los flujos de datos, ¿vale? Pero yo puedo seleccionar todos los elementos si quiero, ¿vale? O sea, borrar todo, por ejemplo, borrar todo y me selecciona todos los elementos. Aplicar. Y ahora aquí yo veo, ¿vale? Ya no solo hay flujo de datos, sino hay una serie de elementos más, elementos que no hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora lo único que hemos visto es OneLay, el layout, el almacén y ahora los flujos de datos. Pero bueno, el centro de supervisión, repito, nos permite ver la ejecución de todos los flujos de datos, pero no solo los flujos de datos, de cualquier componente que se ejecute en Fabric. Nosotros podemos ir al centro de ejecución y ver la historia de ejecuciones y ver los detalles, por qué falló, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, de lo que nos queda, vale, flujo de datos, vale. Eso es lo que teníamos de flujo de datos. Ajá. Entonces, un poco para hacer un resumen en esto que hemos llamado una tarjeta. Ajá. Lo muestro acá. Este ave que hemos puesto es por la introducción que nosotros hicimos a Fabri en la primera sesión, donde las aves que están volando representan los que son los motores, los diferentes motores que tenemos en Fabri. Bueno, los flujos de datos nosotros consideramos que es un motor que utiliza Power Query, que el lenguaje que utiliza este motor, Power Query M. ¿Vale? Ahora, internamente, como hemos visto, esto está soportado luego que esas consultas que nosotros creamos utilizando la interfaz gráfica de Power Query o el lenguaje M están soportados luego internamente por estos componentes. Ajá. Los que mencionó Diana anteriormente, que era el layout para hacer staging, o sea, donde se almacenan temporalmente los datos. Si uno marca la opción, el almacén, que también lo mencionó Diana, que se utiliza para mejorar el rendimiento cuando estamos haciendo transformaciones. Si las transformaciones son muy complicadas y está activa la opción esta del staging, entonces se utiliza un almacén, un warehouse, para hacer transformaciones, para hacer esas transformaciones, para que sean más rápidas las transformaciones. Y lo que acabamos de ver de la copia rápida utiliza un tercer motor, que es el mismo motor utilizado por las canalizaciones. Las canalizaciones lo veremos en la próxima sesión dentro de 15 días. O sea, internamente utiliza estos tres motores para servir y ejecutar las consultas Power Query que nosotros le diseñamos. Bueno, desde el punto de vista de los orígenes,
puede traer datos de muchísimos orígenes, incluyendo orígenes que estén dentro de nuestra empresa a través de utilizar una puerta de enlace. Eso es lo mismo que los flujos de datos de toda la vida, ¿vale? Y por otra parte, aquí a la derecha, lo que también señaló Diana, que es sumamente importante, que ahora aquí los flujos de datos Gen 2, esto es una característica que a mí me parece la más importante, en los flujos de datos Gen 1, para repetir lo que dijo Diana, pero porque es lo más importante, en mi opinión, de los flujos de datos Gen 2, de los flujos de datos de Fabric, en los flujos Gen 1, el único destino que podía haber es el modelo de datos o como tal lo que se llama el flujo de datos como tal, que son, bueno, las tablas que se crean ahí en el flujo de datos. Bueno, aquí esto es diferente. Aquí nosotros podemos tener por ahora estos 4 destinos y han prometido que van a adicionar más destinos. Pero además estos destinos, estos 4 que son, lo repito, el lakehouse, el almacén y la base de datos, esta KQL, estos 3 elementos son de Fabric. Los 2 primeros ya los hemos visto. La base de datos de KQL no la hemos visto todavía, pero se utiliza para cosas en tiempo real. Y las bases de datos SQL de Azure. Estos 4 elementos se pueden utilizar como destino, pero lo más importante todavía es que se puede seleccionar por cada consulta qué destino utilizar. Una consulta puede ir para un almacén de datos, otra para un lakehouse, otra para una base de datos SQL. Eso es genial porque convierte los flujos de datos en una herramienta más completa para hacer ETLs. Porque uno lo puede ir haciendo en parte. O sea, uno puede tener un flujo de datos que procese unos datos y los almacene aquí en un lakehouse y luego que haga otro procesamiento y los lleve a un almacén, por ejemplo. ¿Vale? Poniendo en varias etapas y hacer determinadas arquitecturas de ETL que no son posibles con los flujos actuales, con los flujos de datos actuales. ¿Vale? Bueno, eso es lo que hemos llamado la ficha. Nosotros le ponemos una versión porque, bueno, más o menos a medida que vayamos pasando el tiempo, a lo mejor le agregamos más contenido a estas fichas. Es como un resumen de lo que es cada elemento que vamos viendo en cada sesión. Bien, bueno, eso era todo lo que teníamos. Repito, la próxima sesión será el 27 de junio y hablaremos de las canalizaciones. Que ya las canalizaciones sí es nuevo en Fabric. Es nuevo en Fabric, aunque tiene sus orígenes en cosas de Azure, en elementos de Azure. ¿Vale? Aquí dejamos la referencia. Nosotros luego, en estos días, ponemos el vídeo en nuestro canal de YouTube y compartimos estas diapositivas en GitHub. Entonces ahí tendréis la referencia a la documentación de Microsoft de todos estos temas que hemos hablado hoy. Si tenéis alguna pregunta, lo mismo la hacen en el chat, que si quieren hablar. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Les parece que es más fácil debugar en los flujos de datos o hacerlo directamente en el desktop? Porque yo, por ejemplo, el otro día tuve un problema Sí, con un flujo de datos que me sí. decía que tenía una fecha errónea. Quité incluso todos los campos de fecha y me seguía saliendo el mismo error. Es como que precarga el error y no lo quita o Sí, se pues, queda grabado. en mi opinión, generalmente en el desktop uno tiene más libertad para hacer cosas y probar cosas. En los flujos de datos menos. Pero bueno, en general, más o menos están las mismas cosas. Probablemente, pero ¿dónde lo estaba haciendo? ¿En un flujo de datos de Power BI o uno de estos de Fabric? El de Power BI. De Power BI. No, eso que dices que a lo mejor se cargó temporalmente y eso tiene que ver con. Pero te funcionaba de una manera en el flujo de datos y en otra manera en Power BI Stop. Es que no tenía el desktop a la mano, entonces estaba haciendo Vale, vale, todo, vale, todo vale. el flujo de Vale. datos. Pues en Arcas, Pero por lo eso general era. funciona de más o menos bastante de la misma manera. Es verdad que, bueno, a veces hay detallitos por la interfaz web y eso, aunque es mucho mejor, pero sí a veces hay detallitos sobre todo de velocidad y de algún detallito que sí pudiera ser. Sí. Pero bueno, no sé, por otra parte, los flujos de datos en 2 tienen muchas opciones para ver el linaje, para ver que a mí me parece que incluso
no sé, son mejor. La única opción que veo en el desktop, que quizás no se viene es una opción que hay en el desktop que uno puede registrar los eventos que estén pasando, eso los guarda en unos ficheros de log de texto y luego uno después los puede analizar. ¿Vale? Que eso no recuerdo bien en los flujos de datos como tal de servicio, si esa opción está disponible, a no ser por una puerta de enlace. Vale. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy interesante. La verdad, aprendiendo cosas que no sabía de estos nuevos flujos de datos. El otro día los toqué por primera vez y bueno, me encontré con ese error y al final, bueno, Ah, creando el flujo ya, nuevamente y copiando y pegando el código funcionó. Por ya, eso preguntaba si ya. es que se queda grabado de alguna No, forma precreado. a ver, y es también con una cuenta Pro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Los flujos de datos, cuando utilizan una cuenta Pro, ahí tienden a dar problemas. Porque, bueno, ellos requieren recursos. Recuerda, la cuenta Pro es una cuenta compartida con otro, eso, ¿no? Por lo general, nosotros hemos tenido mucha experiencia de que mejorando a una cuenta, Premium. aunque sea premium por usuario, obtienes mucho mejor rendimiento con los flujos de datos. Ujú. De Power BI. Vale. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por venir, y un placer. No habías venido nunca, ¿no? No. Vale. Primera charla que paso por acá y estuvo muy interesante. Para la próxima también estaré porque este tema de canalizaciones no lo conozco. Ah, genial, genial. Nosotros ahí en el canal de YouTube nuestro estamos poniendo ahí los vídeos que estamos haciendo. Vale, me Los aprovecho y doy anteriores están un ahí. pasón por allá y así reviso lo que han comentado. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vale, hasta luego, buenas noches. Adiós, buenas Nos vemos. noches. Chao.